Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver este tema. Voy a pedirles que me vayan ayudando a leer los versículos. ¿Sí se ve? Ok. Este tema es embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo? Nosotros. Es de la parte de una serie de estudios que se llaman Un futuro con esperanza. La lección 23 vamos a hablar de ser embajadores de Cristo. Amén. ¿Cuál fue la última gran orden dada por Cristo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús les encomendó cuando Él iba a subir al cielo? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Mateo y en Marcos, en Lucas están. Aquí vamos a verlo en Mateo 28, del 18 al 20. Si lo ven en pantalla, alguien que lo lea fuerte, por favor. Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, la razón de esta encomienda de Jesús hacia nuestra vida es porque Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo. ¿Y cuál es la orden? Que vayamos, pero que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a continuar en el verso 20, pero antes voy a preguntar, ¿quién de aquí no ha sido bautizado en agua? Ahora levante su mano. No, faltan muchos. Necesitamos hacerlo. Ok, dice enseñándoles, es discipulando, pero también reafirma esta acción de enseñar. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que os he mandado. Y también nos da una promesa, dice, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿Cuánto tiempo está Jesús con nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros con Jesús? He aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días, no una temporada, no un año, no un mes, sino dice hasta el fin del mundo. Ok, antes de lanzarnos a ir y predicar, necesitamos algo. Antes de ir, ahorita decía nuestra hermana Alison, esto, ¿verdad? A veces quizás no estamos preparados, pero ¿quién es el que nos va a preparar? Antes de lanzarnos a cumplir esta orden tenemos que esperar una promesa. ¿Qué deberían de esperar los discípulos de Cristo? ¿Qué tenían que esperar? La venida del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, verso 8. Alguien que me lo lea muy fuerte. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que íbamos a recibir poder cuando viniera sobre nosotros, ¿no? A veces entonamos y hablamos y le decimos, Señor, lléname, Espíritu Santo, ven. Pero tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y tenemos que sincronizarnos con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? En Gálatas dice que los que son guiados por el Espíritu no andan conforme a la carne. Entonces, para ser testigos y dar un buen testimonio, tengo que tener una relación estrecha, personal, con el Espíritu Santo. ¿Con cuánto celo siguieron los discípulos la orden del Señor? ¿Qué tan obedientes fueron?
¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Tuvieron dificultades o no? Incluso los amenazaron, ¿verdad? Pero ellos dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Marcos 16:20. ¿Quién me lee lo que está en pantalla? Fuerte. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Sí? Y confirmando palabras con las señales que la seguían. Fíjense, dice, ellos, después de recibir esta instrucción, de haber esperado la promesa del Espíritu Santo, dice, salieron y empezaron a predicar por todas partes. Pero recuerden que Jesús prometió, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin. Dice, ayudándoles. ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Quién nos va a ayudar en esta labor? Amén. Pero nosotros tenemos que salir. ¿O quién va a salir? ¿Otro? Ok. Dice, no solamente les ayudaba, ¿de qué manera les ayudaba? Confirmando la palabra con las señales que seguían. ¿Cuáles son las señales que deben de seguir a un creyente? En mi nombre echarán fuera demonios. Luego, hablarán nuevas lenguas. Pondrán sus manos. ¿Cuántas de estas señales le está siguiendo a usted? ¿Cuántas? Dice, ¿echarán fuera qué? Nos da miedo, ¿verdad? Ay, no vaya, se me vaya a brincar, ¿verdad? Echarán fuera demonios. Dice, ¿hablarán qué? Nuevas lenguas. Es una señal que debe de seguirnos. Pondrán sus manos sobre ¿quiénes? Pero nosotros andamos dando recetas, ¿verdad? No, dale un tecito de esto, dale un tecito del otro. Llévalo a este hospital, llévalo con este doctor. No. Impondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué iba a pasar? Como testigos de Dios, ¿a quién debemos confesar delante de los hombres? ¿A quién? Vamos a ir a Lucas 12:8. ¿Quién me lo lee? Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿Sí? también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Esto de confesar a Jesús como Señor no es haber hecho una oración hace 20 años y ya después no decir nada, no. Es algo continuo. Tenemos que declarar continuamente, confesar que Jesucristo es nuestro ¿qué? Señor. Nuestro Señor. Decirlo. Muchas veces nos callamos. Ay, ¿qué van a decir de mí? Me van a criticar. Tengo vergüenza, tengo pena. No. Dice, el que no confiesa a Jesús, también Jesús no lo va a confesar delante de quién. Y el que confiese, vamos a regresar. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, o sea, si hacemos esta labor de confesarle, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Amén? ¿Qué declaración de San Pablo constituye un buen consejo para el cristiano? ¿Cuál de esas afirmaciones debemos de aplicarlas? Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces debemos dejar afuera la vergüenza. No me avergüenzo ¿de quién? Del Evangelio. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Imagínense, estamos portando, somos embajadores ¿de quién? Estamos llevando un mensaje de salvación, algo muy importante. Vamos a ver, dice, ¿qué preparación necesaria pide San Pedro que se realice? No es nada más aventarnos por aventarnos. Ya dijimos que tenemos que estar investidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero ¿qué preparación necesaria pide San Pedro que se realice para trabajar en la conversión de otras personas? Vamos a verlo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién me lo lee?
santificados a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa y con mansedumbre y reverencia. Ante todo lo que es demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, fíjense, es muy importante. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hay un tema que después vamos a ver acerca de la santificación. La santificación es el proceso de apartar algo para el servicio ¿a quién? A Dios. Pero en el aspecto de santificar nosotros a Dios, quiere decir darle su lugar, el lugar que Dios le corresponde. Entonces, Dios me santifica, quiere decir que Él me aparta, me escoge, me consagra para servirle únicamente ¿a quién? A Él. Pero cuando dice aquí, santificad a Dios en vuestros corazones, quiere decir que en tu corazón el primer lugar debe de ser ¿quién? Dios, porque Dios lo manda. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus cosas. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dale el lugar que Dios merece. Y estad siempre preparados. No que, no estudié, no traigo mi Biblia. Por eso debemos de memorizar los versículos y ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Apenas voy a empezar a orar. No, tú ya debiste haber orado, tú debes de estar ya listo. Estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Sí, porque hay mucha gente que le gusta pelear, ¿no? Le gusta pelear y andan como gallitos de pelea y quieren andar rebatiendo a los demás y se burlan de los demás. No se trata de eso. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Oye, ¿tú por qué crees? ¿O tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú por qué eres cristiano? A todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay ¿en dónde? En vosotros. Vamos a ver, ¿cómo resume Santiago la esencia de la verdadera religión? Porque hay muchas religiones que dicen que son las verdaderas. Religión tiene que ver, esa palabra se relaciona con algo que se quiere acercar a Dios o a alguien que se quiere acercar a Dios. Pero hoy hay tantas religiones. Incluso nosotros a veces decimos, no se trata de religión, se trata de una relación, pero en la Biblia se establece una religión. ¿Cuál es la religión que habla la Biblia? Santiago 1:27. ¿Quién no lo lee? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y ir a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, mucha gente quiere ser religioso y dice, no, yo tengo mi religión. Pero la religión de cada quien es a su manera. Comentábamos hace unos días con una familia que mucha gente a veces pone una barrera para escuchar de la palabra y nosotros les decimos, le estamos hablando de Jesús y ellos dicen, no, yo tengo mi religión, yo soy esto, yo soy católico, es un ejemplo, ¿no? Pero esa persona, aunque dice que es católica, pues nunca va a misa, ni sabe los sacramentos, ni cumple las ordenanzas. Va a la iglesia cuando hay una boda, cuando hay un bautizo, cuando hay una fiesta. No se trata de eso. Pero dice, si tú quieres ser religioso, hay una religión. Esta es la religión pura y sin mácula, quiere decir sin mancha, sin error, sin doblez. Delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la más importante y también difícil, guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver. ¿Cuál será la recompensa que recibirán los que sean fieles y cumplan su deber de ayudar a los necesitados? Va a haber una recompensa. Leímos un versículo y no lo aprendimos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie. Quiere decir que nosotros no vamos a ser salvos por obras, nada podemos hacer para ganar ¿qué? La salvación, pero ya que hemos tenido fe en Jesús, importan mucho nuestras
obras, porque dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Entonces, hoy tenemos la obligación de hacer buenas obras. Dice Mateo 25:34, ¿quién no lo lee? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, dice aquí, dirá a los de su derecha. Va a separar, va a haber una separación entre los de la derecha y los de la izquierda. La derecha implica aquellos que verdaderamente recibieron y aceptaron la voluntad de ¿quién? De Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo está preparado para nosotros? Desde la fundación del mundo. Vamos a ir. Ok. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. ¿Amén? Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Ahora, qué importante es hacer obras. Antes no se cuentan las obras como algo para llegar a ser salvo o ir al cielo, dar limosna, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Pero de muchas obras buenas como esas, hoy tenemos esa obligación. Y la primera y más grande obra que nosotros podemos hacer es proclamar la palabra ¿de quién? De Dios, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen en Él. Amén. Ok, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 19, ¿ya? Ok, dice, por esto, mis amados hermanos, por esto, porque a veces estamos muy prestos para muchas cosas, ¿no? Para pelear somos muy rápidos, ¿no? Y si me dicen una, yo me sé 10, ¿no? Y si me manotean, yo manoteo más fuerte, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted actúa con ira, nunca va a haber justicia de parte de Dios. Por lo cual, desechando, ya dijimos que hay cosas que Dios tiene que hacer y ya las hizo por nosotros, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Desechando toda inmundicia, todo aquello que nos contamina, todo aquello que no le agrada a Dios, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, y esto sería bueno también que nos lo aprendamos, que lo marquemos, que lo subrayemos en nuestra Biblia, pero sobre todo que lo tengamos muy presente en nuestra verdad, en nuestra realidad. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que aprendemos aquí y todo lo que nos muestra Dios a través de su palabra, tenemos que ¿qué? Que ponerlo por obra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque al final de cuentas, ¿a quién estamos engañando? Engañándoos a vosotros mismos. De nada sirve que usted venga si no tiene la voluntad de obedecer a Dios en su vida. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Imagínense que usted no se acordara cómo es. Tendría que estarse viendo continuamente ¿en qué? En el espejo.
Pero dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será como bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que aprender a ser perseverante en cumplir la palabra de ¿quién? Ayer en el devocional de los jóvenes estaba yo escuchando algunos jóvenes que decían la importancia de la oración. Orar es hablar ¿con quién? Con Dios, pero a veces no entendemos bien cómo opera esa mecánica. Yo escuchaba a alguien que decía, bueno, es que a veces oro temprano y de todas maneras siento como que me va mal en el día. Y pienso como que digo, bueno, entonces como ¿para qué oro si de todas maneras me va qué? Pero a veces no entendemos bien esto, o sea, no estás orando para que te vaya ¿qué? Bien. Si tú le pides a Dios que te guarde en ese día, quiere decir que tú debes estar preparado para afrontar las adversidades, porque ya pusiste tu vida en las manos ¿de quién? De Dios. ¿Qué va a hacer que te vaya bien en la vida? Esto, que cumplas la voluntad de Dios. Por eso dice allá en Josué, dice, no se apartará este libro de ti, de la ley. Meditarás en él de día y de noche para que prosperes en todo lo que hagas. Entonces dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no es un día sí, un día no, un ratito sí soy cristiano, al siguiente ratito ya no, ¿verdad? No, tenemos que aprender a perseverar. También se hablaba de esa palabra. ¿Qué era perseverar? Perseverar es ser constante, tomarnos, aferrarnos, pero de las cosas ¿de quién? De Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Aquí mismo, en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo 14, vamos a ver algo importante. Hermanos míos, bueno, estamos hablando de compartir, estamos hablando de ir, pero tiene mucho que ver con nuestro testimonio. No solamente con nuestro testimonio, sino que es lo que proyectamos de acuerdo con lo que hemos creído. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. ¿Podrá la fe salvarnos? ¿Sí o no? Dice que por gracia somos ¿qué? Salvos. Aquí va este lenguaje que está utilizando Santiago, es una forma de ironía, ¿no? Pero tú puedes decir que tienes fe, pero esa fe tiene que ¿qué? Que demostrarse. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba en esa casa, que estaba llena de gente, dice que le trajeron un hombre que estaba paralítico, pero no lo pudieron meter ni por la ventana, ni por la puerta, le dieron vueltas a la casa y no había forma de meterlo. Ellos tenían la intención de que Jesús les sanara, y ellos tenían la fe y la confianza en que Jesús lo podía, ¿qué? Sanar, de tal manera que entonces idearon un plan, se subieron al techo, quitaron una parte del techo y descolgaron con cuerdas en una camilla a un hombre que estaba enfermo, estaba paralítico. Y que dice aquí la escritura que Jesús le dijo, al ver la fe de ¿quiénes? A ver la fe de los hombres que esforzaron tanto para esto, le dijo al paralítico, tu fe te ha salvado. Ahora, muchos empezaron a decir, y le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Y muchos empezaron ahí a decir, ¿quién es este que dice que perdona qué? Y Jesús dijo una cosa muy interesante que vamos a aplicar en lo que estamos leyendo. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque decir tus pecados son perdonados es algo que no se iba a ¿qué? A ver.
Pero decirle, levántate, pues, siendo que estaba paralítico, agarra tu lecho y vete a tu casa, eso era algo que se tenía que manifestar. Para que vean, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te dijo, le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? Sí, pero la fe también tiene que estar ligada a las obras. Aquí vamos a ver un ejemplo en el versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos, están pasando por frío, tienen necesidad del vestido y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Si un hermano o una hermana y alguno de vosotros les dice, ay hermanito, ay hermanita, que el Señor te bendiga, que el Señor te provea, siendo que tú tienes con qué ayudarle, dice, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, porque les digo que para todo somos a veces más listos, ¿no? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Mucha gente dice, yo creo en Dios. No, sí, yo creo en Dios. Pero a veces esa creencia o esa falsa fe nos lleva a la ruina. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué pasa? Los demonios no se arrepienten, los demonios no están dispuestos a obedecer ¿a quién? A Dios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Bueno, entonces tiene que ver el asunto de la fe. ¿Usted cree que en Dios? ¿Usted cree obedecerle a Dios? Eso se tiene que ver ¿en dónde? En su vida. Si Jesús nos dijo, id y predicad el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. ¿Amén? ¿O qué estamos esperando? Cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿usted qué ha esperado para bautizarse? ¿Que vayamos a Acapulco? Ya se viene diciembre, a lo mejor lo hacemos, un bautismo con agua con hielo, ¿no? Para que el cuerpo sienta lo que recibe. Tenemos que aprender a obedecer, a hacer las cosas. Dice, id y hacer discípulos, pero ni siquiera yo he sido un ¿qué? Un discípulo. Abraham le creyó a Dios. ¿De qué manera le creyó? Le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, en un holocausto. ¿Ha de haber sido difícil o no? Pero él estuvo dispuesto. Dice que él sabía que Dios era fiel incluso para levantar a su hijo aún de la. Dios se lo había dado cuando él no había esperanza. Él era un hombre anciano, su esposa también. Habría algo difícil para quién. Así que cuando iban caminando a subir al monte, su hijo Isaac le dijo al papá, oye papá, mira, llevamos el fuego, yo traigo cargando la leña, ¿no nos falta algo? ¿No nos falta el animal para el sacrificio? Y Abraham, ¿qué le dijo? Dios proveerá. Entonces, hermanos, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí da otro ejemplo del cual lo hemos visto también, hemos predicado acerca de esto. Así también Rahab, la ramera, una mujer que era prostituta, una mujer que incluso en su mismo entorno, tanto familiar como en la sociedad donde vivía, en Jericó, era mal vista, relegada, hecha a un lado, no servía para otra cosa, ¿verdad?
estaba estigmatizada esta mujer, maltratada, representa todo eso, el abuso, etc. Esa mujer, que aparentemente no tenía esperanza de nada, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió, ¿qué? Se arriesgó su propia vida, escondió a los espías de Josué y después los descolgó por su ¿qué? Por su ventana y les dijo, no se vayan todavía, escóndanse en el monte 3 días y ya que se cansen de buscarlos, entonces sí váyanse con calma, pero acuérdense, hubo un pacto, acuérdense de la misericordia que yo hice con ustedes y ustedes también van a hacer con misericordia conmigo. Y eso sirvió no solamente para que se salvara Rahab, dice que juntó en su casa a toda su familia, así que todos los que estuvieron en casa de Rahab cuando fue tomada la ciudad de Jericó, se salvaron por la fe de ¿quién? Entonces nosotros como Rahab tenemos que preocuparnos por la familia, pero ser valientes y arriesgados como ella. Dice el último versículo que vamos a ver hoy, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, puede haber un cuerpo, pero si ya no está el espíritu en él, no sirve de qué. Es aquellas personas que mantienen con vida artificial, sigue bombeando su corazón, sus pulmones siguen respirando, pero ya no hay vida en quién, en él. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Entonces, hermanos, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Somos, voy a volver a regresar. ¿Qué dijimos que somos? Embajadores de Cristo. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a decir, Señor, te damos gracias por todo esto que hemos aprendido en estos días, Señor. Gracias por esta actividad que vamos a tener en febrero del año que entra. Pero no vamos a esperar hasta ese día, Señor. Hoy queremos empezar a obedecerte, Padre. Primero en nuestra vida. Ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Hablar esas nuevas lenguas, Padre Santo. A que esas señales nos sigan, Señor, porque son una manifestación de que te hemos creído, Señor. De que te hemos puesto en primer lugar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ocuparnos de buenas obras, Señor. A llevar al necesitado lo que necesite, Padre, pero sobre todo a publicar tu palabra con denuedo, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, vamos a continuar. Déjenme desconectar aquí. Cuando ya tengan tales lesiones,